Saludos, estimados compañeros. Espero se encuentren bien. Como pues ustedes ya notaron, ya estamos casi a la vuelta de la esquina de finalizar este ciclo. Espero que se encuentren bien y que vayan pues avanzando en todos sus procesos con las diferentes asignaturas de este ciclo. Y pues que también en cuanto al contenido de esta asignatura vayamos avanzando en las actividades que nos hemos propuesto para el cierre del mismo. Así que un gusto saludarles. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el cristianismo en los primeros 2 siglos. Hemos estado hablando sobre cómo se va formando lo que hoy nosotros entendemos como la ortodoxia, la iglesia, la sana doctrina. Elementos que, como ya hemos discutido, no existían en un inicio en el movimiento de Jesús. Este fue un proceso, ¿verdad?, en el cual la iglesia va entrando, las comunidades van poco a poco avanzando hacia dar ese paso. En ese sentido vemos también cómo diferentes grupos, diferentes comunidades cristianas van también interpretando, en la medida que van avanzando, van interpretando diferentes temas, ¿verdad?, de los que hoy nosotros entendemos como sana doctrina. Y decíamos, ¿verdad?, una vez más, que a esas diferentes propuestas, a esa diversidad de pensamientos, eso era lo que se conocía comúnmente como lo herético, como la herejía, y no de forma despectiva o peyorativa, sino más bien refiriéndose a esas diferentes propuestas que existían. Hoy en día no siempre resulta fácil asimilar, pero a corto plazo, cómo se dio el proceso, ni mucho menos entender cómo es que hubieron diferentes grupos que van entendiendo cada uno a su forma lo que es el cristianismo. Temas como la salvación, el perdón, la gracia, pues son temas que son muy discutidos en el sentido no que precisamente se originaron queriendo hacer ese tipo de discusiones, sino más bien en la medida que la iglesia va tomando forma, va también sentando la base sobre lo que va a creer, sobre lo que va a pensar, sobre lo que va a ser su enseñanza oficial. Y en ese sentido va a discrepar con las diferentes opiniones de otros grupos. Y es ahí donde empiezan lo que hemos estado hablando de la lectura, que va a ser llamada al final extracanónica, apócrifa, en este caso del Segundo Testamento. Ahí sí vamos entonces, ¿verdad?, a continuar en este proceso. Al comenzar el siglo II, el cristianismo no dispone de palabras propias que expresen de manera adecuada la novedad evangélica. Las palabras cristianas son todavía las palabras de la sinagoga, y es de entender que un buen tiempo en el cual este movimiento se va expandiendo, va dando continuidad a este pensamiento judío, ¿verdad? Los judíos cristianos, judíos convertidos al cristianismo, van a hacer ese enlace y esa transición entre lo que es el Antiguo Testamento, la tradición judía, y la novedad que hoy, ¿verdad?, viene a entenderse como cristianismo. Libre del judaísmo, ¿verdad?, una vez libre de toda esta influencia, el cristianismo se expresa pronto en términos propios, comprensibles tanto para personas de cultura griega como para quienes viven en la cultura siria y oriental en general. Esto es mérito de los maestros cristianos. Es decir, dentro de las comunidades cristianas van a surgir personajes que son discípulos de los apóstoles. En algunas ocasiones se les llamará padres de la iglesia, a los que fueron, ¿verdad?, y tuvieron mayor alcance y mayor influencia dentro de esta institución. Pero en su primer momento ellos no van a ser llamados
padres, sino más bien maestros, gente de renombre que siguiendo el pensamiento de sus maestros van a indagar y se van a proponer a darle continuidad a las enseñanzas que una vez recibieron. Ahora, estas enseñanzas tratan de continuarlas con la intención, pues, de que las iglesias, las comunidades sigan avanzando, sigan creciendo. Es ahí donde van a surgir estos personajes. Ocurre, dice, que las escuelas cristianas poseen un carácter típicamente filosófico, donde el filósofo es ante todo un maestro de la vida. Imaginémonos pequeños círculos estudiantiles de discípulos que se reúnen por años sin interrupción alrededor de un guía espiritual. ¿Por qué va a tomar este talante? Es porque se mueve la iglesia en ese ambiente helenista. Y es en ese sentido que ese será el modelo que ellos van a replicar, ¿verdad? Jesús tiene la particularidad de definir un ministerio en el cual Él elige a sus discípulos, a sus estudiantes, diciéndolo desde este punto de vista. La cultura helénica ya estaba formada y las diferentes escuelas filosóficas era lo contrario, ¿verdad? Los discípulos, los estudiantes eran quienes elegían a qué maestro seguir. Jesús es diferente, él elige, dice, los evangelios nos cuentan que elige a 12 dentro de las multitudes que le seguían. Pasa el tiempo, Jesús ya no está y ahora el cristianismo empieza a tener contactos muy fuertes, ¿verdad? Muy directos con la cultura helénica y la filosofía. Y es en ese sentido donde una vez más, ¿verdad? El modelo didáctico de la iglesia vuelve a retomar la corriente helénica en cuanto a este tema. Por eso es que vamos a ver las escuelas cristianas que van a tener ese talante, ¿verdad? De escuelas con una estructura muy, muy parecida a las culturas de la cultura griega, ¿verdad? Esas escuelas filosóficas. Muchos cristianos de aquella época alcanzan un deseable desarrollo espiritual mediante el contacto con algunos maestros, con algún maestro amado y de prestigio. Pues siempre ha sucedido así, ¿verdad? Los estudiantes, el grupo se hace muy cercano a su maestro y en este caso recordemos que los maestros y los estudiantes pasaban mucho tiempo, ¿verdad? El estudiante dejaba su familia, dejaba su entorno para compartir 24/7 con su maestro, a no ser que él no lo requiriera de esta manera. En las iglesias se va dando de forma similar, ya que la vida comunitaria permite ese ambiente. Aun cuando esos círculos sean pequeños, su irradiación es grande. Constituyen las fuentes de energía de la cultura cristiana en los siglos II y III después de Cristo. En otras palabras, los núcleos cristianos se agrupan alrededor de un maestro de vida. En Roma, por ejemplo, hay importantes agrupamientos en torno a celebrados maestros como Hermas, quien escribe de su carta al pastor de Hermas, Marción, el que ustedes ya conocen, Valentín será otro maestro, Tasiano y Justino. Estos maestros son muy reconocidos a mediados del siglo II y principios del siglo III dentro de la iglesia como maestros cristianos. Ahora, estos personajes que estamos acá mencionando, por su contenido, por su enseñanza, fueron conocidos solamente como maestros cristianos. No llegaron al nivel de padres de la iglesia, no fueron reconocidos ni aceptados así por la diferencia de pensamiento que ellos van a tener en cuanto a la ortodoxia. Dice, dentro de un lenguaje más tradicionalmente judaico, los maestros también son llamados profetas o doctores, ¿verdad? Este era como la categoría de reconocimiento, de privilegio que estos personajes gozaban dentro del ambiente judío. Y así se les llamaba, maestros típicos de finales del siglo
Primero son el autor del Apocalipsis, atribuido al apóstol Juan, el pastor de Hermas y el autor, ¿verdad?, de esta carta. Es interesante observar que el término escuela equivale a herejía, sin que tenga un sentido peyorativo. Otro término de la época es secta, que proviene del verbo seguir y no posee sentido negativo. Más tarde, con la influencia de la idea de una iglesia unificadora, los términos secta y herejía son rechazados. Por eso decía anteriormente que estos términos y estos grupos van a convivir, no siempre en condiciones de relaciones quizás agradables, como en el caso de la comunidad juánica y algunos movimientos carismáticos, pero sí conocían la existencia de otros grupos, convivían dentro de ese ambiente con un pensamiento diferente y por eso, ¿verdad?, se les llamaba así. El cristianismo, a diferencia del judaísmo, no fue visto como una religión, sino que fue visto así como una secta que surge precisamente del judaísmo tradicional, del judaísmo rabínico. Es en este sentido específicamente sociológico que se dice que el cristianismo entre el año 100 y el año 200 es en esencia herético y sectario, o sea que los primeros cristianos son voluntarios que escogen con libertad al maestro que desean seguir. Y esto acá es bien importante, pero desde el punto de vista sociológico, es decir, el cristianismo como entidad social marcada por una sociedad entrelazada por varios factores, ¿verdad?, de convivencia, se entiende desde esa perspectiva. Es visto como un grupo o pequeños grupos heréticos y sectarios, es decir, ¿verdad?, son movimientos, son grupos que se reúnen y que se frecuentan y que giran alrededor del pensamiento de un maestro. Los apóstoles originales ya no están, ahora son sus discípulos los que van continuando con esta enseñanza. Alrededor de ellos se van formando estos círculos, muchos a través de la tradición oral, otros empiezan, ¿verdad?, ya a poner por escrito su pensamiento, y lo comparten con esta comunidad. Más que por eso es que también ustedes deben tener muy claro que cada uno de los libros del Nuevo Testamento, para el caso, no fueron pensados como tratados teológicos, no son escritos con la intención de normar o formar o establecer una teología propiamente dicha, sino más bien son escritos circunstanciales, son pensamientos que el autor pone por escrito tratando de compartir una respuesta, una solución, una ayuda, un apoyo a la comunidad que, pues, por la forma en la cual ellos conviven, mantienen esa cercanía y se da esa relación y esa oportunidad de poder influenciar, de poder aportar a la cotidianidad de las personas. Por eso es que se dice que los escritos del Nuevo Testamento son escritos circunstanciales, no son teológicos, tratados teológicos como hoy muchas veces lo entendemos. Jesús opta por un trabajo con poca gente en profundidad. En ese sentido, los maestros del siglo II, como Hermas y Valentín, ambos son provenientes de Egipto, Marción del Ponto, que es al norte de Capadocia, y Tasiano de la lejana Mesopotamia, Justino de Palestina y Montano de Frigia en Asia Menor, todos, dice, con un periodo de actuación en Roma, prosiguen a su modo el trabajo de Jesús. Estos diferentes grupos, estas diferentes comunidades que van surgiendo, van tratando de mantener ese legado de la enseñanza de Jesús, de convivir en comunidades o en grupos pequeños, a diferencia de lo que va a pretender hacer la ortodoxia. Y ese es, por ejemplo, uno de los temas que se tratan de resolver
En la carta segunda y tercera de Juan, ¿verdad? Se trata de resolver esa situación. Aún las cartas petrinas también tienen algunos rasgos de esa influencia, como la iglesia, ¿verdad? La gran iglesia, que como se va a conocer, ¿verdad? Va a tratar de unificar a estos grupos. Después de haber diferentes y muy variados, ahora la ortodoxia se va a encargar de unificar un solo pensamiento. Ahora, al unificar un pensamiento, significa que estos grupos también tienen que estar socialmente, geográficamente unidos. Y es ahí donde se van dando los cambios. Sin embargo, esos personajes tratan de contener, ¿verdad?, el avance de la ortodoxia, manteniendo sus enseñanzas y compartiendo con sus grupos. Y pues ahora podemos entender, ¿verdad?, por qué ellos fueron señalados como heréticos, como personajes que no estaban acorde, ¿verdad?, a la sana doctrina, porque esos escritos quedaron fuera, porque no fueron bien vistos, ni mucho menos fueron reconocidos como padres dentro de la iglesia. Para muchos, la actuación de los maestros cristianos es muy exigente y se levantan voces señalando que ella es perjudicial para el pueblo sencillo. Además, el vigor intelectual existente en las escuelas abre un diálogo con el paganismo, lo que a los ojos de las personas más conservadoras es peligroso. Tenemos que entender la época que se estaba dando, ¿verdad? El Imperio Romano, con su religión oficial, que es el paganismo, es una religión de tradición y es una religión que en el contexto social juega un papel muy importante. Cuando el cristianismo va teniendo contacto con él, tiene precisamente que entablar ese diálogo, vean, con el paganismo, para poder tener esa apertura, para poder tener cierta influencia no en cuanto de poder, sino influencia de poder llegar, de poder transmitir el mensaje de salvación a estos paganos. Sin embargo, desde la perspectiva sociológica, esto se vio como un cambio y un abuso de parte de los cristianos hacia el paganismo muy tradicional y socialmente aceptado por el Imperio Romano. Más adelante hay autores, ¿verdad?, que también cuentan que hay historiadores romanos que, por ejemplo, dicen que el cristianismo fue el causante de la caída del imperio, porque en la medida que los paganos se iban convirtiendo al cristianismo, iban renunciando a sus dioses. Y llegó un momento en el cual se cree que la carencia, las pestes y todo lo que vino a fomentar y a promover la caída del imperio, ¿verdad?, se debió precisamente a la lejanía que el pagano había tenido con sus dioses, que ya no se les rendía culto, que ya no se les daban ofrendas, y por eso los dioses ahora estaban trayendo castigo al imperio, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces hubieron persecuciones, ¿verdad?, porque los emperadores, los gobernantes entendieron que el alejamiento de la práctica del paganismo como religión era el resultado, ¿verdad?, o era el porqué ahora el imperio estaba viviendo diferentes crisis. Cuanto más el joven movimiento se libera del capullo judaico, tanto más se abre la discusión con corrientes filosóficas como el estoicismo, el pitagorismo, el epicureísmo y el platonismo. La filosofía judía, ¿verdad?, que le va dando herencia y formación al movimiento cristiano, va echando raíces. Sin embargo, como decíamos, ¿verdad?, anteriormente, el contacto también con el paganismo, con las culturas helénicas, va a permitir ese contacto con
la filosofía. Recuerden ustedes que para el siglo II la filosofía no es nada nuevo, ¿verdad? Es muy propia de la cultura helénica. Hay diferentes también corrientes filosóficas como las que se mencionan acá, el estoicismo, la corriente de Pitágoras, Epicuro, Platón, ¿verdad? Es más, entre el siglo II y el siglo III se da un nuevo movimiento del platonismo, ¿verdad? Una relectura de Platón que vive 5 o 6 siglos antes de Cristo, ¿verdad? A eso se le llama el neoplatonismo, ¿verdad? Y será una corriente filosófica que va a influenciar mucho a la teología cristiana más adelante, a la teología conciliar, ¿verdad? Tanto fue así, ¿verdad? La influencia que la filosofía griega tuvo dentro del cristianismo, que cuando nosotros leemos el credo, por ejemplo, el credo niceno, con respecto al tema de la divinidad y el tema de la salvación, ¿verdad? Ahí hay elementos filosóficos, porque tuvo ese contacto y no solamente un contacto, sino que quedó ahí, ¿verdad? Esa influencia. Los padres de la iglesia, a diferencia de los maestros cristianos que estamos viendo, van a abrazar mucho la filosofía griega y en base a los métodos filosóficos del neoplatonismo van a hacer su interpretación de temas como la salvación, la cristología, el pecado y muchos otros. La doctrina tradicional afirma que lo que viene de los apóstoles es válido y lo que viene de los maestros debe de ser abandonado. Los apóstoles son los beneficiarios privilegiados de la revelación, la cual se cierra con la muerte del último de ellos. Esa fue, ¿verdad?, una de las estrategias que usó la ortodoxia al señalar que pues, las enseñanzas de los maestros debían de ser abandonadas porque no tenían la misma validez, el mismo peso de reconocimiento dentro de las comunidades, como lo tuvieron las enseñanzas que eran transmitidas de forma directa de los apóstoles o por parte de los apóstoles. Entonces, ¿verdad?, se entendió que los únicos, ¿verdad?, que habían recibido esa revelación directa eran los apóstoles y que toda enseñanza tenía que ser aceptada, revisada, recibida de forma directa si venía de estos. Cuando eran los maestros, ¿verdad?, quienes, los discípulos de estos apóstoles que hacían pues su lectura, su interpretación, pues tenía, ¿verdad?, cierto recelo a la hora de ser aceptada y de ser validada. El soplo santo, es decir, el mover del Espíritu, se reveló plenamente en la era apostólica. En las generaciones siguientes, él actúa de forma fragmentaria y esporádica. El trazo de una frontera nítida entre lo apostólico y lo no apostólico margina el movimiento de los maestros del siglo II y quita valor a las discusiones y desalienta la libertad. Esta fue una estrategia, como les decía, ¿verdad?, por parte de la ortodoxia, querer entender que el mover del Espíritu, ¿verdad?, era ya no de forma abierta, sino más bien fragmentaria y esporádica. Es decir, si nosotros vamos un poco atrás, vemos a un Jesús muy carismático y a las comunidades primeras también con esa característica. Vemos, por ejemplo, a una iglesia de Corinto donde habían dones, a una iglesia en las comunidades de Antioquía donde el Espíritu Santo hablaba. Toda esa herencia, ahora ellos van a decir que va a tener un límite o un tope con la muerte de los apóstoles directos y que ese soplo santo, es decir, ese actuar del Espíritu, ahora tendría que ser esporádico, ya no podía manifestarse de forma recurrente como lo había sido años atrás. Esto, ¿verdad?, como bien dice acá, traza esa frontera entre lo apostólico y lo no apostólico. Ahora, esto que se va a entender como no apostólico, ¿verdad?, va a ser marginado, va a ser
criticado, va a ser señalado y va a ser más adelante definido como herético. Ahora, esto también dice que va a quitar valor a las discusiones y desalienta la libertad. La iglesia, que se va formando, si bien algunos padres de la iglesia van a tratar de mantener ese mover del espíritu, ya no será con tanta libertad como lo había sido al inicio. Por eso es que cuando ustedes están leyendo, por ejemplo, sobre Montano, sobre el montanismo, que es un movimiento muy carismático, precisamente va a ser una de las características principales y una de las intenciones, ¿verdad?, de estos líderes, de Montano y de Priscila, las mujeres que lo acompañaban, de mantener esa herencia que ellos habían recibido de los carismas del espíritu, cosa que permitía, por un lado, la participación bastante complementaria y muy pluralista de los miembros de la iglesia, de los miembros de la comunidad. Era muy inclusiva. Los dones se manifestaban en los hombres, pero también en mujeres y niños. Esto permitía una participación muy marcada de, como les decía, de diferentes representantes de la iglesia, cosa que va a ser normada más adelante por la iglesia oficial. Dentro de la iglesia oficial no solamente se trata de unificar el pensamiento, de unificar los diferentes grupos, sino que también se trata de instalar un nuevo modelo de liderazgo, ¿verdad? Entonces, este nuevo modelo de jerarquía que se va a instalar va a ir en contra de esos liderazgos inclusivos que tenían los movimientos carismáticos. Y es así como pues va a ir tomando otra forma, otro proceder, otro tipo de comportamiento, a lo que más adelante se va a entender dentro de los concilios con los dogmas que se van a establecer. Bien, entonces vamos a quedarnos hasta acá en esta ocasión. Por favor, espero que puedan revisar la información de la lectura complementaria también, ¿verdad?, la lectura principal, esta clase, y que podamos ir también participando en el foro. Sé que ya es pocos días los que nos quedan de actividades y pues no sé si ustedes tendrán dudas o comentarios con respecto a todo lo que hemos estado viendo en este registro. Así que yo me encuentro a la disposición de ustedes para poder aclarar cualquier duda o situación que tengan ahí con respecto a los temas, ¿verdad?, que hemos considerado en esta unidad. Gracias y bendiciones a todos.